¿Y a dónde vas? Primero, a los programas sociales, para tener recursos para aventarlos a la parte de la salud y a parte de la educación, ¿no? Por decir algo, ¿no? Así hablando de bote pronto. Entonces, van a brincar, bueno, ¿por qué me vas a quitar los programas sociales? Y con los programas sociales estoy manteniendo mi gobierno, ¿no? Mi administración, mi partido en el poder. Entonces, el hacer compromisos externos te afecta en lo interno. Entonces, yo creo que ahí sí es difícil que, cuando menos esta administración que tenemos, no va a poder hacer compromisos externos, o no quiere hacer compromisos internos, o no tiene la capacidad de hacer compromisos externos, que eso sería tema de otra reunión, ¿no? Compañeros. Sí, claro, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la problemática radica en que, bueno, desde mi punto de vista, uno, que en América Latina no existe la voluntad política para hacer este tipo o crear este tipo de mecanismos. También hay que estar conscientes de que hoy en día, en media pandemia, pese a todas las afectaciones y al menos las estimaciones, sobre todo de los analistas económicos, no se han creado tampoco los mecanismos de forma conjunta. La voluntad política yo creo que sigue siendo el mayor inconveniente ahí. También estas asimetrías que existen entre las naciones y por las cuales también la Unión Europea también por ahí se pone en tela de juicio su integración regional, pero ese no es tema de ahorita. Entonces, básicamente yo creo que son esas dos, ¿no? También hay que ver los países o naciones que van a ser más afectadas. Yo creo que mucho de la recuperación que vamos a tener, sobre todo en el tema regional, pues va a depender también del tiempo que tarde China en recuperarse, el tiempo que tarde los Estados Unidos en recuperarse, el tiempo que tarde la Unión Europea por este sistema globalizador y sobre todo en esta dinámica mundial, ¿no? Dinámica mundial de integración, no solamente a nivel regional, sino a nivel mundial. Yo veo una oportunidad de fortalecimiento a nivel regional, sin embargo, no existen hoy en día algún liderazgo que pueda tomar la iniciativa, como en su momento, por ahí Hugo Chávez lo tuvo, que ese también ya es otro tema que no me voy a meter muchísimo aquí, pero yo creo que más o menos va por ahí. No sé si sea posible, tampoco creo que pase, pero también hay que ver lo que pasa en el mundo. Yo creo que la historia y los escenarios internacionales nos dan mucho pie de página para poder contestar este tipo de interrogantes. En el caso, por ejemplo, de la Unión Europea, muchas de las acciones que se llevaron a cabo pues fueron de manera individual, ¿no? Teníamos una Alemania que cuando a España ya le había pegado el COVID, pues ya había cerrado fronteras, se había hecho alguna que otra medida y esto ayudó que el impacto pues no fuera tan severo, ¿no? Sin embargo, pues Italia, España, Francia, pues tomaron las decisiones unilaterales y pues vemos las consecuencias después de esto, sobre todo en los últimos días o en las últimas semanas sobre todo. Entonces, no sé qué vaya a pasar con América Latina, lo que sí es un hecho es que la forma de poder enfrentar las problemáticas y los mayores retos que enfrenta la humanidad, en este caso el COVID, es por parte de los mecanismos que ya existen, como el tema de la integración regional. Entonces yo creo que va más o menos por ahí. Lo que pasa es que sucede que siempre, perdón, sí, adelante. Creo que siempre sucede esta dicotomía que existe en América Latina. Hemos buscado históricamente la integración regional. Lo hemos hecho los últimos 50, 60 años, ¿no? Lo hemos buscado no solo a nivel regional, voy a poner ejemplos como la LADI, sino que también lo hemos buscado de manera subregional, ¿no? Por ejemplo, la Comunidad Andina de Naciones, como el Mercosur, o como el Mercado Común Centroamericano en su tiempo, o incluso el CARICOM, ¿no? El Mercado Común del Caribe. Y sin embargo no hemos logrado nada. A lo mejor este momento tendría que ser el prudente, el que América estaba esperando para poder realmente funcionar. No tanto funcionar en la parte política, porque además vivimos un momento medular en América Latina, en la parte política, en la que no todos son mayoría de izquierda o no todos son mayoría de derecha. Hay países de todo, hay países más ricos, hay países más pobres, hay países medios, hay países con un índice de desarrollo humano más alto, otros con uno más bajo, hay países con gobiernos de izquierda, hay países con los mismos gobiernos. Entonces, este tendría que ser el punto medular para que América Latina busque consolidarse como región y de ahí partir todos hacia una sola solución. A lo mejor suena muy histriónico lo que voy a decir, a lo mejor suena muy idealista, pero pues tendría que consumarse el sueño de Simón Bolívar. Pienso, ¿no? No va a ser fácil, pero vamos, están los elementos. Pero, profe Ábrego, hay un punto importante que creo que tenemos que considerar, son las recientes o las actuales alianzas
o relaciones bilaterales que tiene América Latina alrededor del mundo, ¿no? ¿Qué impacto puede tener el que tú empieces a negociar localmente o por bloques? ¿Eso qué impacto va a tener en tu economía, en tu e-comercio, en la importación y exportación? ¿Cómo vas a satisfacer tus necesidades ya desprendiéndote de algunos mercados? Por ejemplo, un tema sumamente interesante tiene que ver con China, es la intervención de la nueva ruta de seda, ¿no? China desde 2013 ha buscado invertir en más de 70 países, principalmente en África, en Medio Oriente y en América Latina, en construcción de puertos, en construcción de aeropuertos, en la infraestructura, para poder obtener la riqueza, el intercambio de bienes a través de la inversión de infraestructura. Países como Panamá, con el nuevo canal, Perú con las nuevas terminales, etcétera, etcétera. Esas alianzas que ya se tienen pactadas también puede ser un factor que puede ser como el no dejar a los países latinos tener nuevas relaciones bilaterales con otros países. Ese compromiso que ya se tiene previamente va a ser un obstáculo para que los países latinos se tengan que integrar. Pero para mí va a ser fundamental que los países latinos empiecen a buscar esa solución localmente. Yo creo que no hay solución más fácil que buscar algo regional por bloques o una integración, como usted dijo, el sueño de Simón Bolívar de integrar a toda América Latina. Para mí esa es la mejor solución. Bueno, en mi opinión creo que es difícil, no quiero decir que sea imposible, es difícil que se haga porque, por ejemplo, bueno, ya después de esto las cosas van a cambiar, ¿no? O sea, yo estoy hablando con base en lo que antes del COVID-19, después de que pase el COVID-19, es lo que por eso estamos hablando nosotros, ¿no? Pero antes del COVID-19, yo siempre he pensado que es difícil que América Latina se integre en una sola economía, en una sola región. Hablemos de algo, puede ser algo tan sencillo y dices, bueno, ¿y qué tiene que ver con esto? Hablemos de fútbol soccer. O sea, México Sudamérica no ha querido integrar a México en la Copa Sudamericana. Exacto, o sea, puede ser un ejemplo tan sencillo, pero eso vaya la redundancia, eso es un ejemplo de cómo Sudamérica nos mira a nosotros. Entonces, si en el fútbol no se integran o no nos integramos, pues hay cosas más complicadas, yo lo veo difícil, no quiere decir imposible, pero también hay que tomar en cuenta una cosa, como dice el maestro Ábrego, después del COVID pueden cambiar muchas cosas, ¿no? O sea, a lo mejor es como decía, es la oportunidad que tenemos todos los problemas generan oportunidades. Y a lo mejor esto va a generar una oportunidad para podernos integrar, que sería magnífico, ¿no? Pero con base en lo que se vivía antes, yo lo veo difícil, ¿no? Claro que suena muy difícil, pero bueno, tendría que ser la vía, ¿no? No hemos encontrado una vía todavía, para la redundancia, a nivel mundial, en donde un país pueda ser el punta de lanza, salvo los Estados Unidos, por ahí un poco China, y a pesar de eso han tenido problemas, por lo menos en cuestiones de salud, como lo estamos viendo recientemente, para que sigan dominando el mundo. Tampoco lo hizo como aparentaba la Unión Europea hace 20 años, ¿no? O sea, Sí. los problemas siguen existiendo. Entonces, aquí a lo mejor les decía yo, puedo ser muy, muy iluso en pensarlo, pero podríamos pensar que México puede apoyar a la región y la región apoyar a México, porque entiendo lo que decía el profesor Chen. Se requiere analizar cuáles son las alianzas que tiene cada uno de los países fuera de la región. Sin embargo, es que tampoco es que nosotros seamos tan diferentes. O sea, tenemos puntos medulares para nuestras economías, pero en realidad somos muy parecidos. Hemos sido muy parecidos y no tenemos mayores argumentos como para no ser tan parecidos. O sea, si yo te preguntara, dime 10 diferencias fundamentales entre Perú, Colombia, y no me estoy refiriendo a lo ecológico, por ejemplo, ¿no? En materia económica, en los últimos 10 años, Perú, Colombia, Brasil, Chile, Argentina, México, estamos muy parecidos incluso en los problemas. Entonces, a lo mejor por ahí podría venir el cambio, ¿no? Claro, no tenemos una bola de cristal y justo por eso estamos debatiendo las ideas. Exacto. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta.
¿Cuál debe ser entonces el papel de las grandes potencias latinoamericanas en la recuperación de América Latina? Porque permítanme darles unos datos muy rápidamente para poner en contexto esta pregunta. Brasil es el país que más casos de COVID ha presentado, seguido de Perú, después viene Ecuador, México, Chile, los primeros 5. ¿No? De los primeros 5, salvo Ecuador, que es una economía pobre, de las más pobres de la región, los demás son países estables, son países que incluso tienen índices de desarrollo humano que no son tan malos, ¿no? El que mejor tiene posición en América Latina y tiene un índice de desarrollo interesante, alto, es Chile, seguido por Argentina. Por ahí en el lugar 7 de la región latinoamericana aparece México, en el 8 Brasil y en el 10 Perú. O sea, el top 5 de los más, 4 de los 5 más afectados en América Latina están dentro de los 10 países con mejor índice de desarrollo humano. Y uno de los ámbitos de desarrollo humano que se deben de considerar es el sistema de salud. ¿Cuántos años podemos vivir? No solo es el ingreso, no solo es eso, sino también la parte de salud. Entonces, ¿cuál debe de ser el papel de las grandes economías, de estas emergentes, de estas que son apoyadas por los Estados Unidos, de estas que son apoyadas por los chinos, que son apoyadas por japoneses, por europeos, incluso por países de Medio Oriente, ¿no? Recordando las visitas que hicieron algunos expresidentes como Mahmoud Ahmadinejad, ¿no? Cuando vino a la región latinoamericana a querer invertir, a vender armamento. Entonces, ¿cuál debe de ser el papel de estas economías, de las más fuertes, hablando primero de México y Brasil y después en un segundo nivel podríamos poner a Chile, a Perú, a Colombia en desarrollo, para solventar y para ayudar en las recuperaciones de la región latinoamericana? ¿Qué opinas? Voy a dar unos datos. En este momento, la fuerza laboral mundial, 4 de cada 5 personas tienen un riesgo. O sea, el 81% de los empleos formales en este momento a nivel mundial tiene un riesgo de perderse, no solamente por el contagio, sino por todo lo que conlleva el COVID, por la cuarentena, por impacto económico. En la América Latina se estima que se va a perder alrededor de 25 millones de empleos formales. Esto representa el 62% del área, pero yo siento que antes de buscar que México sea alguien o Brasil, lo que no tenemos es una estabilidad política. Tanto México como Brasil estamos viviendo una situación política complicada. No todos están de acuerdo con la forma de gobernar, sobre todo en Brasil. Eso va a quitarle fuerza como el Back and Power para poder llevar a todos los países latinos, o sea, como la punta de lanza. Tristemente, lo vimos, lo podemos, bueno, se estudió en las clases de Europa o de PAMOA, que América Latina es como la colita, ¿no? De todo lo que sucede en el mundo. América Latina es el último, hasta en el COVID fue lo mismo, en sufrirlo, ¿no? Las consecuencias. América Latina apenas va a entrar, tal vez, para mí en unos 20 años, tal vez pueda encontrar una estabilidad económica, una estabilidad política. Dentro de este plazo, difícilmente pueda ser punta de lanza. En su momento se habló de las BRICS. Brasil tuvo como un crecimiento exponencial, pero detrás de eso hubo mucha corrupción, tristemente. Entonces, la historia de América Latina es repetitiva en ese sentido. Es triste, pero esa es la realidad en la que vivimos. Entonces, para mí va a ser complicada que México y Brasil sean punta de lanza en este instante como dirigentes o como alguien para guiar al resto de los países para poder presentar una propuesta económica o un plan de salvación para la economía del bloque. Bueno, yo considero que sí se puede, o sea, obviamente necesitas un político o una administración con visión. Y ¿cómo poder empezar a crear fuentes de empleo por ejemplo, México con Centroamérica, que es el impacto inmediato, y con algunos países del Caribe, véase República Dominicana, véase Haití? ¿Cómo empezar a crear desarrollo económico? Pues empezar a llevar empresas mexicanas, no Coppel ni Electra, sino empresas de manufactura,
de textiles, de, no sé, Cemex, y que empiecen a contratar mano de obra allá para, en primera instancia, crear fuentes de empleo, en segunda instancia, empezar a aprovechar esa mano de obra barata y tener esa ventaja competitiva que muchos países, sobre todo Japón, utilizó para crear su economía de la parvada, pues aplicar ese modelo aquí en Centroamérica y el Caribe, que esas empresas mexicanas, obviamente con respaldo del gobierno federal, decir, bueno, pues ok, vamos a presionar a los gobiernos centroamericanos a que modifiquen sus leyes, así como iniciaron con nosotros en su momento, modifiquen sus leyes de inversión, sus leyes laborales, para que las empresas mexicanas allá tengan las mejores condiciones y se respete su aspecto jurídico y empiecen a invertir allá para utilizar eso. Y eso va a empezar a crear cadenas de valor o cadenas de suministro que poco a poco va a ir alzando el nivel de vida en esas regiones. O sea, como que ese siempre ha sido mi sueño utópico de que se puede realizar, sí se puede realizar, pero como que considero que se necesita. Sí, ay, sí, a ver. Fernanda Núñez, ¿podrías Fernanda apagar Núñez, ¿podrías el apagar? micrófono? Gracias. Entonces, sí considero que se podría hacer bajo esa condición. Obviamente, pues por eso soy profesor y no soy secretario de Economía, ¿no? Cedo la palabra. Claro. Yo la verdad coincido mucho con muchas de las líneas discursivas que dijo el profesor Che. O sea, yo creo que por obvias razones y por tamaño de la economía, los que tendrán que tomar esa batuta pues son Brasil y pues son México también por temas de contexto histórico. Sin embargo, pues yo creo que, o sea, no va a pasar una. Tenemos el factor Bolsonaro. Hace una semana salió ahí a dar un comunicado donde ni siquiera creía en el COVID, llamó a la reactivación inmediata de la economía y de algunas de las personas también que viven de la población, poniendo en riesgo a la misma población, poniendo en riesgo a los sistemas públicos, al sistema de salud. Entonces también habla parte de los liderazgos que hoy en día no solamente faltan en Latinoamérica, sino también faltan en el mundo, ¿no? Yo creo que también esa es una punta de lanza importante para ver del por qué sí y por qué no Brasil podría tomar la punta de lanza. Brasil se podría ahí estrechar relaciones o empezar a ganar fuerza con Chile, por ejemplo, que son otras economías muy fuertes en Latinoamérica, el tema de Colombia, el tema de Argentina, pero por la misma fragmentación y contexto actual, sobre todo ideológico en América Latina, yo creo que, y la voluntad política que no existe, yo creo que también eso va a costar mucho trabajo. En el tema de México, más allá de esta frase célebre del gobierno actual de la mejor política exterior es la interior, que también es una frase pues bastante errónea desde mi punto de vista. La mejor política interior es la que combina con la política exterior y una y otra se complementan, pero tampoco voy a hablar de eso en esta ocasión. A lo que voy es que México no puede tomar el liderazgo, al menos en el tema de Latinoamérica, porque México nunca ha estado integrado al 100% con Latinoamérica. México está integrado con América del Norte. Hay que ver nada más cuánto representan nuestras exportaciones directamente para allá, hay que ver nuestra agenda bilateral, hay que ver que todos los consensos también en política exterior, decisiones, tienen que tener el visto bueno de Washington. Entonces tampoco creo que México vaya a poder tomar la punta de lanza. Yo sé que suena muy bonito el hecho de decir que México está en el mejor momento para hacerlo, sobre todo por algunos movimientos que se han dado en el tema de política exterior, como su candidatura también ahí en Naciones Unidas, el acercamiento al mejor de Andrés Manuel con líderes, los que ahora quedan en América Latina, como el tema de Fernández en Argentina, pero yo creo que eso sí es una limitante, o al menos los factores que estoy dando a conocer sí son limitantes para que al menos Brasil y México tomen la punta de lanza para empezar a generar o apoyar o impulsar el combate, sobre todo de forma conjunta en Latinoamérica. No sé qué opinan ustedes. Sí, perdón, reforzando tu comentario de que la mejor política exterior es una combinación con tu política interior. O sea, ¿cómo podría ahorita México decirle a sus empresarios que inviertan en Centroamérica si el gobierno federal tiene ahorita problemas con los empresarios, ¿no? Pero Claro. ahí yo tengo un punto, perdón, bueno, dos muy breve, perdón. Yo creo que América Latina tiene dos ideologías que para mí lastiman a la misma cultura o la misma población que estamos aquí. El primero es que sentimos un rechazo o como una discriminación por parte de otros bloques o otras regiones. Yo creo que es un tema de autoconfianza, de creernos que tenemos la capacidad, tenemos los recursos, etcétera. Yo creo que ahí es un tema ideológica
que aún América Latina lo está sufriendo muchísimo. El segundo para mí es que todavía América Latina vive del populismo. O sea, la gente vive la política, todo se politiza, todo tiene que ver con la política, todo tiene que ver con las elecciones. Tristemente, cada 4 años tienes una elección, entonces la gente solo vive para eso. Eso va a caer que todos los temas se politicen, sea un populismo, haya muchas promesas. Entonces, no se concreta nada. Primero tienes confianza de creer que tú lo puedas hacer y lo que te propones no lo concretas. Todo queda como a la deriva. Eso también para mí son barreras que tiene América Latina en este momento. No quiere decir que no se va a superar. Yo considero que en unos 20 años aproximadamente va a haber como un boom de América Latina. Yo, yo, yo concuerdo con el perdón de la palabra, ya se la quité, por favor, hago una disculpa nada más para apuntalar ahí un comentario ahí con lo que dice el profe Jun. Yo creo que es parte de la misma dinámica mundial que estamos viviendo hoy en día, o sea, ya no existen los puntos medios, son muy extremos, o de muy de izquierda, muy de derecha. Prueba de ellos en las elecciones en Estados Unidos, al menos cuando teníamos a Trump y por ahí un personaje como Bernie Sanders, y no solamente es un reflejo de lo que pasaba en Estados Unidos, sino también aquí en México, también, por ejemplo, personajes muy populistas saliendo, y es un cáncer el populismo hoy en día, Marine Le Pen en Francia, los partidos de ultraderecha pegados muy al nacionalsocialismo en Alemania, partidos piratas por ahí en Finlandia e Islandia. Entonces, esto también habla del hartazgo social que hoy existe y por el cual las personas buscan un modelo o un personaje fuera de este contexto, de este político perfecto, y por eso Bolsonaro ha llegado, por eso Trump ha llegado. También habla de la fractura que hoy existe en el sistema democrático también actual. Andrés Manuel ha llegado, y así nos podemos ir mencionando personajes que también son parte del mismo sistema en el cual estamos viviendo, y que ya le voy a ceder ahora sí la palabra, profesora Abrego, una disculpa por arrebatársela. No, no, al contrario, qué bueno, qué bueno. Se trata de compartir todas las ideas que tengamos y como vengan a la mente. Yo pensaría en dos puntos muy importantes. Esta cuestión del populismo siempre ha sido porque socialmente eso es lo que queremos. Y socialmente nosotros hemos construido un pensamiento ideológico, pero no lo hemos construido por nuestros propios medios. Siempre ha sido construido por el exterior. En las clases, cuando yo platico un poquito sobre esto, les comento, ¿ustedes se conocen así como latinoamericanos? O sea, realmente el concepto latinoamericano viene desde una región fuera de América Latina, porque incluso no podemos ni siquiera, por muy románticos que seamos, no podemos ni siquiera definir qué es el latinoamericano, ¿no? No nos podemos decir ni por la historia, ni por el idioma, ni por la política, ni por la sociedad, incluso por las cuestiones de las regiones naturales, ¿no? ¿Quién nos define como latinoamericanos? Pues nos definen los Estados Unidos. ¿Y en dónde nos definen como latinoamericanos? En Estados Unidos, porque cuando vamos a Estados Unidos no somos mexicanos, no somos panameños, no somos argentinos, ni venezolanos, ni brasileños, somos latinoamericanos. Pero cuando regresamos a la región, otra vez perdemos ese sentido de identidad latinoamericana. Entonces, como no lo tenemos, ni siquiera estamos conscientes de lo que queremos ni hacia dónde vamos. Y quiero ponerles un ejemplo muy puntual que me tocó vivir. Hace unos 17 años más o menos, me tocó estar el 1 de enero del 2003 en Brasil, y la gente con la que yo estaba, que eran jóvenes también, salieron a la calle a festejar. Íbamos allí en los autos y la gente iba tocando y gritando porque Lula da Silva había tomado posesión como presidente de Brasil después de muchos intentos, y había llegado alguien sumamente populista y que traía muchas ideas para el desarrollo del país. Esa misma generación que lo celebraba y que lo vitoreaba en aquel lejano 2003 fue la misma que promovió que se juzgara y que acabara en la cárcel hace apenas unos años. ¿A qué me refiero con esto? Las ideas sociales van cambiando conforme se van madurando. Esa generación de veinteañeros y de treintañeros que lo celebraba, ahora tienen entre 40 y 50 años. Entonces, no es lo mismo aquel que piensa y que idealiza cosas a aquel que las analiza porque ya las está padeciendo. América Latina es justo eso, y por eso es que un país como Brasil o como México es difícil que pueda tomar las riendas para la recuperación latinoamericana. Y esto nos lleva entonces a pensar que si no tenemos la oportunidad como naciones, una oportunidad inherente para poder desarrollar este tipo de acciones,
pues entonces tenemos que ser apoyados por los grandes organismos internacionales. No hay más. O somos solos, pero como lo estamos platicando aquí, parece que no podemos solos, pues entonces tenemos que basarnos con alguien más. La pregunta es, ¿qué deben hacer los organismos internacionales entonces para ayudar a las naciones latinoamericanas menos favorecidas? Y cuando digo menos favorecidas, tenemos que incluirnos a nosotros. Lo comentamos en la sesión pasada. Para mí las organizaciones mundiales ahorita están lejos de poder apoyar a países, sobre todo de América Latina. Ahorita hay otras prioridades. Realmente han perdido la credibilidad. Resumiendo un poquito todo esto, el impacto en Latinoamérica va a ser incalculable, va a ser inimaginable, a mi parecer, incalculable porque realmente jamás van a salir los números reales, pero como sociedad vamos a tener ese impacto, vamos a vivir ese rezago, va a ser más fuerte de la crisis de 2009. La informalidad va a ser de los sectores más afectados. De hecho, en América Latina, lo curioso de América Latina es que el 65% de su economía lo representa la economía informal. Y esta economía informal no tiene respaldo ni de sus gobiernos ni del sector privado. Esto va a ser una ola que va a ahogar a la mayor parte de la sociedad. Me da mucha tristeza decirlo porque literalmente ya lo estoy viendo. Para finales de este año, para inicios del próximo año, estaremos viendo realmente cuáles son los resultados, sobre todo al sector informal. Entonces, todo esto, ni siquiera los organismos mundiales están preocupados por eso, no es su prioridad. Sumándole a lo que comenté al principio de a dónde va a girar el mundo con lo de G8, G20, a dónde se van a encaminar ellos, todavía es una duda. Y al profesor Alfonso le gusta mucho comentar sobre eso, ¿no? La hegemonía entre Estados Unidos y China, cómo se va a cambiar los papeles en el mundo. América Latina solo podrá seguir la tendencia, como el rezago de lo que va a pasar, como lo ha sido en todo, lamentablemente, en los últimos años, esperando que esto cambie. Cedo la palabra. Maestro Alfonso. Ok. Pues mira, yo creo que respondiendo al tema de los organismos internacionales, sin duda alguna hoy tienen un papel fundamental para salir de la crisis. Por algo se crearon, entonces yo creo que por ahí va, Alejandro Werner, que es el encargado del Fondo Monetario Internacional para el hemisferio occidental aquí, ya dijo, ¿no? Ya hay ahí el fondo, hay quien más bien ya puso a disposición el fondo de rescate, hay quien lo agarra y quien no lo agarra, pues ya es decisión de cada quien, ¿no? Ahorita se están trabajando al menos lo que tengo entendido en algunos mecanismos para, por ejemplo, poder proteger a los sectores más vulnerables, que yo creo que, como decía el profesor Yu, van a ser los que más afectaciones van a llegar a tener. Ya hay plan de rescate, también por ahí ya están atendiendo, por ejemplo, a países, sobre todo en el tema del Caribe, como Haití, ¿no? Que si pega una pandemia de este tipo en Haití, pues yo creo que lo destruye, más destruido de que lo dejó el sismo. Entonces, es complicado también las diferentes asimetrías que existen en la región también complican mucho el tema del rescate, ¿no? Por algo también ya se reunió el G20 de emergencia de forma hace unas semanas para tratar este problema de forma multilateral, ¿no? Al menos ya algunas economías están poniendo a disposición ciertos fondos. La Unión Europea también ya respondió también por ahí el hecho de empezar a generar algunos fondos para poder reconstruir todas las afectaciones, porque también hay que estar de acuerdo que pues, una de las zonas más afectadas pues, va a ser también la Unión Europea, sobre todo porque mucha de su población pues también ya es un poco vieja. Aquí en México lo que podemos esperar o lo que hubiéramos esperado era un plan real de acción económico, ¿no? Que salió el presidente un domingo donde todos lo esperábamos para ver cómo íbamos a manejar sobre todo el tema económico y pues resulta que castigó más a la administración pública que otra cosa, ¿no? Tampoco me voy a meter mucho en ese tema porque pues es ahí muy controversial, pero yo creo que es parte de todo lo que está pasando y de la importancia que también va a tener organismos también como el BID, que ya también está creando sus propias estrategias
por algo se crearon este tipo de instituciones. Tenemos el andamiaje institucional suficiente a nivel internacional para poderle hacer frente. Sin embargo, no sé qué tan efectivo sea ya en el momento de aplicar o otorgar a lo mejor recursos de rescate o a lo mejor otorgar recursos ya para que se empiecen a crear mecanismos de cooperación, sobre todo a nivel regional, para combatir el tema. No sé qué opinen ahí los demás. Es que, por ejemplo, mi opinión es lo que estábamos comentando al principio de esta plática, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque para poder hacer una integración tienes que firmar compromisos. Para poder aceptar ayuda de los organismos internacionales tienes que aceptar compromisos. No, no, pues te van a prestar dinero porque sí, porque tienes la cara bonita o porque caes bien, sino que te presto dinero, pero siempre y cuando cumplas con esto. Entonces, ¿qué fue lo que dijo este presidente cuando la iniciativa privada buscó este apoyo por parte del Banco Interamericano de Desarrollo? No me acuerdo si era, creo que sí fuera el BID. ¿Qué dijo el lunes? No me gusta el tonito, ¿no? Dices, puta, o sea, ese papel, vuelvo a lo mismo, esa ideología de que sin maíz no hay país o sea, todo ese tipo de cosas son las que llevan al traste esa situación. A lo mejor los organismos internacionales están esperando, como bien dijo Alfonso, ahí está el dinero. Pero ese tipo de mentalidades van a decir, no, no tengo el dinero y pues todos jodidos, ¿no? Un ejemplo de eso, o sea, el caso de Venezuela. Estaba leyendo el otro día, Venezuela no tiene agua, no tiene luz, no tiene medicina en los Presidente, hospitales, o sea, el colapso que se está viviendo en Venezuela y se va a hacer un problema humanitario tan grave que eso le va a repercutir a Brasil y a Colombia y a Ecuador. ¿Por qué? Porque pues, la gente va a tener que emigrar, porque si de por sí están emigrando, no sé si ustedes, pero yo ya conozco a varios venezolanos aquí en la Ciudad de México, que ya han huido, que tuvieron la oportunidad de salirse a tiempo, y ahorita con lo que está pasando, pues, se quedaron los más pobres, entonces esos se van a tener que salir de ahí o se mueren, ¿no? Entonces el problema humanitario que está ahí va a ser muy grande y eso va a afectar en toda la región. Entonces, y obviamente pues, el señor Maduro o no va a aceptar ayuda internacional o los organismos internacionales no van a prestarle dinero porque no va a aceptar No va a las pagar. condiciones que le van a aplicar, ¿no? Entonces, yo digo que los organismos internacionales ahí están, ¿no? El problema son los países que no quieren aceptar las condiciones. ¿Por qué? Pues por la soberanía, el nacionalismo, el patrioterismo y todo eso que se maneja, ¿no? ¿Cuántas veces en la década de los 80, ya no les tocó a ustedes, pero siempre estaban hablando de las cartas compromiso que se había firmado México con el Fondo Monetario Internacional y estaban chingue y jode de que las cartas compromiso, que ya vendieron al país, ya le entregaron, que quién sabe qué, dices. Pues así es, ¿no? Perdón. Efectivamente. Me apasioné. No, muy bien, de eso se trata. Si gustan, vamos a pedirles que nos dejen algunas preguntas. Ya vi algunas por aquí. A ver si nos da tiempo unos 10, 15 minutitos. Dice una, ¿cuál será, César P? Dice, ¿cuál será la punta de lanza para la recuperación económica a nivel Latinoamérica? ¿Y cuál es la proyección en tiempo para dicho tema? ¿Alguno de ustedes desea contestar? Lo pues del yo creo tiempo me parece. que Adelante. el tema de la recuperación no creo que dependa de nosotros, ya lo había mencionado al inicio de mi intervención, va a depender de la recuperación de países como China, va a depender de la recuperación de países como Estados Unidos, del bloque de la Unión Europea, porque pues somos dependientes del comercio, ¿no? Los principales socios comerciales de México, Estados Unidos son estos que sigo mencionando, de Brasil, entonces yo creo que el plan pues realmente es empezar a generar estos mecanismos a través de los organismos internacionales, pero también esperar que estas economías se empiecen a recuperar pronto. No sé cuánto tiempo sea el estimado de recuperación. Yo creo que, o al menos nadie lo sabría, no creo que ni siquiera haya estimaciones aún, porque todos los pronósticos o cálculos de Producto Interno Bruto, etcétera, etcétera, pues ya ahorita están completamente rotos.
Yo creo que en sectores, por ejemplo, que se debe apoyar mucho, los planes deberían estar enfocados, por ejemplo, en el turismo. América Latina es un continente que uno de sus mayores ingresos que recibes a través del turismo y hoy pues está roto, ¿no? Al menos en México el tema del Spring Break, Semana Santa, pues ya se nos fue y ahí es un dinero que se va a ir. La industria completa puede estar padeciendo el tema también de los aviones, la industria manufacturera, la industria de automóviles. Yo creo que son industrias estratégicas en donde debemos o deben empezar a enfocarse los esfuerzos de manera conjunta para poder impulsarlas cuando se pueda. Por ahí, por ejemplo, había salido Trump a decir que pues ya hay que reactivar sobre todo este tipo de cadenas de valor entre, pues ya activar las economías o las fábricas, perdón, las ensambladoras en Estados Unidos y en México, pues órale, las activamos, está chido, pero pues ¿quién me va a comprar carros? ¿Quién ahorita se puede dar el lujo de comprar un carro? O sea, por eso también depende mucho la recuperación que vayan a tener este tipo de economías. Yo tengo un comentario, aparte de lo que dice el profesor Alfonso. Para mí, la punta de lanza va a ser la agricultura, el sector alimenticio. ¿Por qué lo comento? Hay dos factores muy importantes alrededor del mundo que tenemos que considerar. El primero es la crisis alimentaria que se nos acerca por el COVID, por ejemplo, en Estados Unidos, por el contagio, las fábricas de carne de cerdo, la agricultura tuvo, literalmente se quedó en stand-by, no hay quien produce, no hay alimentos en Estados Unidos. Eso va a ser un tema fundamental. El segundo es la sequía que vive China en el lado oeste, el problema que tiene con la presa, con el río Mekong. Eso va a tener un problema por todo el sureste asiático, incluyendo Vietnam, Laos, Filipinas, etcétera. Toda esa región va a tener un problema de producción de alimentos, sobre todo de granos. Va a conllevar a una crisis alimentaria mundial. Va a haber escasez, según algunos expertos. Posiblemente sea punta de lanza para recuperación si los países latinos se ponen las pilas en la producción de alimentos, por ejemplo, Chile, Argentina con la carne, Chile con las frutas, México con la agricultura que tenemos, no dejar de producir esa parte y buscar relaciones bilaterales para la exportación. Es complicado porque primero tienes que satisfacer tus necesidades, pero yo creo que es un área de oportunidad. Yo le estimo que a finales de año estaremos viendo un alza de precio en la parte de alimentos por la escasez que va a haber. No sé, profe Cuitláhuac, ¿usted tiene algún comentario? Sí, o sea, estoy de acuerdo con la reactivación. O sea, ¿cuánto se va a tardar? ¿Quién sabe? Estaba leyendo eh, que Cancún están pensando, piensan que se van a recuperar dentro de 2 años, si bien les va, ¿no? Entonces, la actividad turística, pues, más o menos, entre 2, 3 años se va a poder recuperar. Una de las áreas de oportunidades, como bien dicen, es la agricultura. Sí, la agricultura es primordial. Incluso a nivel nacional, el otro día estaba en el mercado, me estaba diciendo un marchante, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Voy a cerrar. ¿Por qué? Porque en la central de abastos ya no hay productos. Los productos que existen los están vendiendo muy caros. Entonces, ¿para qué voy a comprar ahorita? Entonces, mejor cierro y espero que se normalice la producción. Entonces, ya el problema de producción agrícola ya nos está afectando, ya nos va a empezar a afectar también aquí en lo nacional. Sin embargo, un área de oportunidad que se está presentando es la maquila. Es lo que lo que estábamos hablando la semana pasada, que dice, bueno, una de las preguntas, me acuerdo de una de las preguntas que dice, ¿vas a permitir que la maquila empiece a abrir, a reactivar por las medidas, a pesar de las medidas de sanidad, a pesar del problema de sanidad que tenemos? Pues sí, no, pues o sea, la gente tiene que comer, pero yo digo que después de esto las maquilas van a empezar a hacer la punta de lanza otra vez. ¿Por qué? Porque muchas de las empresas van a decir, sabes que ya no te compro en China, mejor lo compramos aquí en México y las maquilas van a ver es una oportunidad de oro. Entonces yo creo que la maquila va a ser una punta de lanza para la recuperación económica. A lo mejor a finales de este año, principios del otro año. Pero yo creo que este año ya lo tenemos perdido. Y bueno, yo creo que también habría que ver cuál es el plan de recuperación económica que tiene cada gobierno. Todo depende de las políticas públicas que decidan los gobiernos. Entonces, no podremos estar hablando en términos generales de lo que va a suceder en México, lo que va a suceder en El Salvador, lo que va a suceder en Brasil o en Argentina o en Haití, ¿no? Dependerá de cada
de cada región. Sí. Si me permiten, vamos a otra pregunta, porque ya son las 10 de la noche. Dice, ¿consideran que la Alianza del Pacífico, hablando de los miembros latinoamericanos, sea una posibilidad para posicionar a dichos países como punta de lanza en la economía latinoamericana? Y menciono esta alianza porque, indagando un poco, a mi parecer, y con la información que revisé, es la alianza que ha traído resultados notables. Entonces, bueno, repito la pregunta. ¿Será que la Alianza del Pacífico sea una posibilidad para posicionar a estos países como punta de lanza en la economía latinoamericana? Los escucho, compañeros. Sí. Pues mira, yo creo que la Alianza del Pacífico sí ha traído resultados a raíz de la firma de esta pequeña integración. Pues hemos visto el aumento, por ejemplo, de la inversión extranjera, de la movilidad, temas de trabajo, temas de comercio han aumentado, sobre todo no solamente en la parte de América, sino también en el área de Asia-Pacífico, y se ha convertido en una de las zonas de mayor dinamismo económico, ¿no? Sin embargo, va a tener muchísimo que ver también para la recuperación, sobre todo en esa parte, porque son donde más dinamismo hay hoy en día, sobre todo en el tema comercial. No sé qué tanta injerencia pueda tener, sobre todo ya en temas de liderazgo, porque hay que recordar que sobre todo no solamente es el tema económico, sino también hay también detrás temas políticos, posicionamiento en organismos internacionales, Naciones Unidas, empezar a generar alianzas estratégicas en el continente y con otras partes del mundo. Entonces no sé qué opinen los demás. Bueno, yo considero que la Alianza del Pacífico es, es punto de aparte de de todos los grupos de integración de América Latina. O sea, la Alianza del Pacífico, yo considero que sí ha trabajado, le falta mucho, desgraciadamente, cuando hablo de la Alianza del Pacífico con con los compañeros, les digo, pues es que vean, por ejemplo, entras tú al Fondo Monetario Internacional y y hay dentro de la página del Fondo Monetario Internacional o de cualquier otro organismo internacional, hay un área donde hay oportunidades laborales. Entras tú a la página de la Alianza del Pacífico y ¿cuáles oportunidades laborales? No hay oportunidades laborales, ¿no? Sin embargo, ya hay intercambios, ya hay movilidad, ya hay servicio social que te puedes mover entre los cuatro países y lo que se busca es que los cuatro países empezamos a hacer cadenas productivas entre los cuatro para poder exportar a Asia. Eh, Ha dado buenos resultados, tan es así que Singapur, Nueva Zelanda, Canadá, quieren ser partes integrantes de la Alianza del Pacífico. Entonces eso podría permitir abrir más el abanico de oportunidades dentro de los cuatro países que formamos parte de la alianza. Y sí creo que sí puede ser una punta de lanza en el crecimiento. Desgraciadamente, yo creo que el problema que tiene la Alianza del Pacífico son las disparidades económicas, porque lo que nosotros exportamos en un mes es lo que los otros países, los otros tres países exportan en un año, ¿no? Entonces sí hay mucha diferencia, pero sí puede ayudar mucho la Alianza del Pacífico. Y creo que también un problema que nos podría detener mucho son las asimetrías políticas que tenemos. A veces los indicadores nos engañan un poquito sobre lo que somos. Nos dicen que crecemos a un ritmo parecido, pero bueno, no puede crecer a un ritmo parecido un país que tiene 15 veces más población que otro, ¿no? Entonces, justo ahí es en esas disparidades donde no podemos muchas veces encontrar el punto para poder conectarnos. Aunque sí estamos creciendo, aunque sí podemos ser importantes, nos falta ese detalle en el que realmente podamos ser medulares. Los escucho, maestros, si quieren para la última pregunta, porque ya son 10:06. ¿Les parece? Sí. A ver, hay una, dice, hola, ¿consideran que después de la pandemia, tomando en cuenta las repercusiones en Estados Unidos y el repunte posible de China, Estados Unidos seguiría siendo un socio rentable para México? Claro. México nunca se va a desprender de Estados Unidos. Eso es una realidad. Lo que comentaba el profesor Ábrego es encontrar simetría o similitud, países similares con lo que estás viviendo para hacer relaciones. Eso es lo más importante para la integración de dos países, una Unión Europea, una América del Norte.
Mercosur, etcétera. Tienes que tener algo como un campo semántico, cosas parecidas para poder integrarte. Lo que pasa en APEC, en la pregunta anterior, y lo que viene a esta, es que APEC son demasiadas culturas diferentes, países diferentes, desarrollos diferentes, buscando cosas diferentes. México difícilmente se vaya a desprender de Estados Unidos. Yo lo que vería es, aparte, va a tener una dependencia mucho más grande con Estados Unidos después de COVID. Va a haber un intercambio comercial mucho más grande. Van a encontrar qué son los recursos que necesitan la región como tal, incluyendo a Canadá, para poder pasar esta prueba, para pasar este cuello de botellas. Para mí eso va a ser la tendencia. Reitero, China perdió mucha credibilidad. Lo mencioné con el G8, los países están buscando que China pague literalmente con dinero, con moneda, todos los daños, incluyendo el daño psicológico. Entonces, China tiene otros temas que resolver. Ellos tienen que salir del bache internacional, salir de recuperar la credibilidad antes de recuperar la parte económica. Entonces, Estados Unidos va a ser fundamental para México y México va a ser fundamental para Estados Unidos. Yo comparto mucho lo que dice el profesor, o sea, a veces, sobre todo en los últimos años, escuchamos el muy bonito discurso, sobre todo las personas que estaban enfrente de las secretarías destinadas al tema de comercio o economía, sobre el tema de diversificar, ¿no? Que sí es algo que se está haciendo, eso sí es real. Pero al final del día, nuestra dependencia es tanta que es imposible desprenderte de los Estados Unidos como que es el principal país que consume en el mundo. Me acuerdo que una vez tuve la oportunidad de escuchar ahí las palabras de un embajador, que ahorita no recuerdo el nombre, pero nos mencionaba, o sea, ningún país en el mundo, bueno, poniendo el ejemplo, perdón, de que México es uno de los principales, sino el que principal exportador de pantallas de televisión, ¿no? En el mundo. Entonces, ningún país en el mundo te podía consumir tantas televisiones como en Estados Unidos. Literal, en Estados Unidos pueden tener pantallas en todas las habitaciones, ¿no? Ni China se puede dar el lujo de tener algo así, ¿no? Entonces, eso habla también de la dependencia, sobre todo al consumidor número uno. Hay que ver otras relaciones que tenemos, como el tema político, histórico. Por ahí decía Porfirio Díaz, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Hay que ver también, por ejemplo, el hecho de que nosotros como personas, si pregunto aquí, la mayoría tenemos familiares viviendo en Estados Unidos, y esto habla de esta dependencia tan grande que existe histórica, que se ha dado solita también y parte de la misma dinámica mundial. Entonces yo creo que Estados Unidos siempre va a ser bastante rentable. Aquí el problema es que pues hay que ver cuánto tiempo tarda en recuperarse Estados Unidos para nosotros también poder reactivar la economía. Entonces yo creo que también por ahí va. También hay que ver después qué otras problemáticas podemos tener con los americanos. Por ahí nos ayudaron o nos echaron la mano en el tema de la guerra de precios, ¿no? En el bajar la producción, pero seguramente esto va a ser una moneda de cambio, sobre todo para las ambiciones o para la agenda bilateral que ya Trump tiene planteada, ¿no? Entonces hay que ver también por ahí esos temas. Sí, es lo que también estamos platicando la semana pasada. O sea, yo considero que, que vamos a dar el siguiente paso de integración en Norteamérica, de la integración aduanera. O sea, ya la relación se va a consolidar y de ahí para adelante, o sea, esto va a cambiar y nos va a fortalecer mucho en la relación trilateral en Norteamérica. Esa es mi opinión. Muy bien. Sí, lo comentábamos la semana pasada, ¿no? Y estoy de acuerdo con lo que comentan los profesores. No, no nos vamos a desprender nunca de los Estados Unidos. Seguiremos siendo parte de ellos dentro de sus objetivos, y ellos serán obviamente nuestro objetivo, ¿no? La verdad es que tampoco la región nos ofrece otra panorámica, algo distinto. No es como que podamos decir, ya no le voy a vender a Estados Unidos porque ahora Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras me van a comprar. Mucho menos lo demás, ¿no? O sea, hablemos nada más de distancias. ¿Qué distancia hay desde la parte más al norte de México hasta la parte más al sur del continente? Y seguimos siendo una misma región. Entonces, si no podemos ni siquiera solventar esa parte de distancia, vamos, 15 horas en un vuelo directo de Tijuana a Ushuaia, una cosa así. No sé si lo haya, pero nos aventaremos 15, 16 horas. En esas 15, 16 horas fuiste, veniste y volviste a ir a Nueva York o a Toronto. Entonces, vamos, seguimos siendo punto fundamental para el desarrollo, ¿no? Como lo comentan los compañeros. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo.
Les agradecemos mucho a los profesores y a todos los que nos hicieron favor de escuchar. Por ahí se estuvo grabando esta conversación y la vamos a compartir en cuanto nos sea posible. Y a reserva de sus comentarios, compañeros, nos veremos el próximo jueves. Si quieren decir algo para despedirnos. Muchas gracias. Sigan compartiendo. Ahí los esperamos el siguiente jueves y gracias por escucharnos. El próximo jueves nada más, como adelanto, hablaremos un poco de las afectaciones del COVID para Europa, por si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algo que nos quiera hacer saber, pues lo puede contactar, lo puede hacer y lo podremos sumar a los temas. Y listo. Que tengan buena noche todos. Gracias. Gracias. Bye.